así, de alguna manera, transcurría la semana. Pero yo quiero empezar a hablarles de lo que pasa a partir de ahora. La despedida. 10 días encerrado en Olivos, sin una foto, sin una palabra y con una explicación oficial. Estaba escribiendo un libro. Jabo, escritor. Para eso le pagamos el sueldo. Y el lunes reapareció en el homenaje a San Martín con un discurso que dividió las lecturas. Nosotros hicimos la nuestra y hoy se las traigo con nombre y apellido. Lo que yo leí de ese discurso es que Milei está dispuesto a perder con las botas puestas. Y ya empezó a escribir su propio relato, el del hombre incomprendido por su tiempo, por su generación, el que la historia va a reivindicar cuando ya no esté para escucharlo. ¿Se los explico? En medio del acto, Jabo se metió con San Martín. Dijo que murió en el silencio, que la Argentina trató con indiferencia siempre a quienes más nos dieron y que recién, décadas después, en el caso obviamente de San Martín, le hizo justicia. Pero miremos ese tramo para que vean también la autorreferencialidad. No tuvo un gobierno que lo homenajeara en vida, sino que tan solo tuvo el silencio. Y recién, décadas después, la Argentina aprendió a hacerle justicia a su nombre. Eso debería interpelarlos hoy. ¿Cuántas veces como nación tratamos con indiferencia a quienes más nos dieron para recién honrarlos cuando ya no pueden escucharnos? No tuvo un gobierno que lo homenajeara en vida, sino que tan solo tuvo el silencio. Recién décadas después la Argentina aprendió a hacerle justicia a su nombre. Eso debería interpelarnos hoy, dijo el presidente. ¿Cuántas veces como nación tratamos con indiferencia a quienes más nos dieron para recién honrarlos cuando ya no pueden escucharnos? Yo hasta lo dije mejor. Pero estas fueron sus palabras. Los medios leyeron ese pasaje de maneras distintas. Para algunos fue apenas un gesto solemne, protocolar, como tantos otros discursos oficiales. Para otros, un guiño calculado en medio de la interna, que lo tiene semiausente de la escena. Nosotros hicimos nuestra propia lectura. Dicho así, en su primer acto público, después de 10 días encerrado en medio de rumores, chicanas, y una interna que lo tiene semiausente de la escena, esto suena menos a lección de historia y más a un paralelismo autorreferencial. Él como el incomprendido que algún día va a ser reivindicado. Es una lectura, no una certeza obviamente, pero el momento elegido para meter ese pasaje no fue casual. Y mientras Jabo se imagina como el San Martín del siglo XXI, Dios mío, lo que hay que Dos decir. gotas de agua. La realidad hace lo suyo. Lejos, muy lejos de donde él la ve. Ayer jueves habló en el Council of America y el contexto fue más teatral que nunca. Y hablo de teatro negro, no de otro teatro. Si uno miraba rápido las imágenes de él hablando, las imágenes eran una cabeza suspendida en la oscuridad y 2 manos que se movían solas. Realmente era el teatro negro, no de Praga, pero bueno, escuchemos lo que decía ayer. Y obviamente que los recursos se reasignan. Entonces vienen los imbéciles, no, bueno, pero aumenta el desempleo. No aumentó el desempleo, no aumentó. No aumentó el desempleo. No cae el salario. Tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. Digo, ¿algunos de ustedes están en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, si son menos impuestos. ¡Ey!
menos hipocresía, vamos. A ver, el sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores, ustedes saben que es deshonesto intelectualmente, porque el 50% del mercado es informal. Y el informal le está ganando más de 40%, y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo. No sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Pero voy a empezar por algo. La obsesión de Jabo con su imagen llegó a un punto realmente insólito. Ayer, escuchen esto, la Casa Militar emitió una nueva orden. Está prohibido por la Casa Militar firmar al presidente mientras camina o se desplaza. Tal como lo escuchan. Aunque no haya salido en la tapa de Clarín. Porque bien que esconde. Imagínense por un segundo nada más a un presidente peronista, ni digamos a Cristina, que ya sería, prohibiendo que lo filmen en algún lugar. Y también quiero decirlo, yo ya estoy grande, vengo de otra generación, no se habla de cuerpos ajenos, eso está clarísimo. Pero está también clarísimo que en el encierro tuvo que cambiar de talle, de pantalón y de camisa. Sorry, lo voy a decir de esta manera. Por eso el plano más inclinado que nunca, la pantalla más oscura que nunca, un presidente que se esconde de las cámaras cuando camina, que habla desde la penumbra, que pasó 10 días sin salir de Olivos. Pero mientras Jabo se prepara para su despedida, con estética de San Martín, el establishment económico, y de eso se trata, ya sacó sus propias conclusiones y no son buenas para él. Hoy Marcelo Bonelli contó en su panorama empresario que Toto Caputo hizo una confesión ante un grupo de banqueros, una reunión chica, estrictamente confidencial, y tan confidencial que esta reunión pasó hace como 3 semanas. Le preguntaron a Caputo por qué el gobierno no toma medidas. Miren ustedes, el establishment preocupado para que el gobierno tome medidas para reactivar el consumo. Esto no lo logró Marx, chicos. Milei me hizo peronista a mí, los está haciendo zurdos a los capos de la Argentina. El establishment preguntándoles por el consumo. Esto lo cuenta Bonelli. Toto Caputo fue claro. Dijo, Javier no quiere tocar nada. Le insistieron y Toto cerró el tema con una frase que lo dice todo y que yo había leído en esto el lunes de San Martín. El presidente no va a cambiar nada. Fue textual. Ahí, entre los banqueros, alguien planteó que esa intransigencia, obviamente que le puede costar la reelección. Toto Caputo no dudó en la respuesta. Dijo, está dispuesto a perder las elecciones, pero no el plan. Por eso empezó la historieta de contarse, de autopercibirse el nuevo San Martín. Esta historia, esta reunión de Caputo con el grupo empresarial, no pasó ayer. De hecho, fíjate, pasaron 3 semanas. Esto fue a fines de julio. Y fue la continuidad de otra reunión que hubo en marzo, donde el propio Toto, junto a Bausili, había justamente prometido medidas para reactivar la economía. Medidas que, según el propio ministro, quedaron guardadas en un cajón por decisión de Javier Milei. Y yo en esto quiero hacer un paréntesis y decirles algo. El ala política del gobierno también está esperando algún tipo de medidas. Hoy mismo, viernes, Milei confirmó que esto le dolió. Le contestó Bonelli con un tuit destemplado, creo que lo tenemos por ahí. Insultos de por medio, lo acusó de mentir, pero no desmintió un solo dato de la nota, ¿eh? Cuanto más grita Milei, tenemos el tuit de Bonelli, chicos,
yo lo había mandado, me gustaría ponerlo ahí en gráfica, pero cuanto más grita Milei, más confirma. El tuit de hoy, ahí está, ¿lo tenés, Lucas, para leerlo? Vos tampoco lees, yo menos, hasta allá, chicos, imposible. Ahora sí, para sorpresa de casi nadie, la mierda humana mal cagada de @Bonelli. Pará, pero con énfasis. Sí. La mierda humana mal cagada. Sí. Lo dice el presidente, ¿eh? Yo tengo que ser respetuosa de la investidura presidencial. Totalmente. Mierda humana mal cagada, dijo Milei, que claramente hoy se levantó tranquilo, ¿no? Sí, muy tranquilo, que le dice a Bonelli, está mintiendo. Parece que hasta mierda humana no le alcanzó a haber mentido cerca de 40 veces respecto de que echaría a Toto, sino que también inventó una pelea en la que uno terminó en la ambulancia. Aclaro que este rumor lo hizo correr cada vez que Toto tenía que participar en reuniones por demás importantes para el país. Más sorete no se consigue. Evidentemente es una de las tantas mierdas humanas que apuestan a que al país le vaya mal. Chao. Chao. Entonces repasemos. Milei dispuesto a perder. Con de visitas a Olivos, como les decía. Durante estos 10 días de presidencia ermitaña. Porque no hay otra manera de llamar a este momento que así. Presidencia ermitaña. En esa lista, como les decía, no aparece Caputo, tampoco aparece el jefe de gabinete, y así estamos. Karina, en cambio, obviamente, pasó a la acción directa. Y tiene una especie de su primer anillo de consultores bien identificado. Por un lado, los Menem. Los Menem. Por el otro lado, obviamente, Santilli. Hace apenas un año atrás, cuando teníamos que hablar del triángulo de poder de Milei, hablábamos de Caputo Santi, hablábamos de Milei, obviamente, como centro. Por un lado Caputito y por el otro lado Karina. Hoy tenemos que hablar del entorno de Karina. Al que hay que sumar a Milei, obvio, digamos, pues el presidente, pero un presidente como al que hay que ir llevando en sus tiempos. Sé que esta descripción es o suena dura, pero es lo más parecido a la realidad que estamos teniendo hoy. Milei dispuesto a perder. Karina gobernando y dispuesta a todo con tal de sostener el poder. Porque quieran o no, es la más consciente de los dos. La que más se mira en el espejo de Cristina presa. Por identificación emocional, no intelectual, de más está decir, eso está clarísimo. Y ahí es donde se empieza a gestar una idea. El gobierno necesita sí o sí un relanzamiento de cara a la elección del año que viene. Necesita que algo le llegue al bolsillo de la gente. Antes de que esto suceda, obviamente hay que convencer a Milei. Tarea que seguramente le va a tocar a Karina con sus pócimas mágicas de último momento. Entonces, entendamos que, a pesar de todo, el gobierno en algún momento va a tener que hacer algo si quiere sobrevivir. Para relanzar, primero hay que encontrar un culpable. No quiero yo, esta noche, avivar giles. Pero ¿se acuerdan cómo empezó este programa con un Eduardo Menem que a fines de 1995 decía que Cavallo era necesario pero no indispensable? ¿Lo quieren escuchar de nuevo? ¿Tenemos ese pedacito? Miren. ¿Es indispensable Cavallo para este gobierno? En este momento, si el presidente lo tiene a su lado es porque lo considera necesario. Pero no indispensable. Necesario. Meses después, a Cavallo lo echaron. Básicamente porque Menem no quería compartir más la paternidad de la convertibilidad. Algo parecido, no igual, porque acá no quiere ser nadie el padre, ¿no?, de esta criatura de mierda, pero empieza a gestarse alrededor de Toto Caputo. Empiezan a señalarlo propios y extraños. El primero en dejarlo entrever hace más o menos unos 10, 15 días fue Daniel Haddad. En su pseudo lanzamiento
lo eligió como el responsable de que el plan no llegue a la gente. Lo señaló a Toto. Recordemos que Toto en privado sale a decir, che, el que no quiere es Milei. No es la primera vez que hay un blanco o negro y siempre terminó ganando Milei hasta ahora. Ahora bien, Toto, de onda, te lo aviso ahora, en vivo, este viernes a la noche, vas a terminar pagando el pato vos. Acordate lo que te digo. Hay que encontrar un culpable para exorcizar al presidente. Y vos, Toto, te lo quiero decir, te compraste todos los números. Vas a hacer el sacrificio que hay que regalarle a los dioses para ganar las próximas elecciones. Te vas a llevar la marca. Te lo digo yo sin tener dones de tarotista, pero es lo que se viene. Y mientras, en la City ya le buscan reemplazo al responsable del ajuste. Javier, obviamente, sigue instalando, mientras todo esto pasa, sigue instalando su propia película. Una en donde ni siquiera hace falta pisar la Argentina para gobernarle. Milei ayer demostró otra vez que no vive en este país, ni siquiera vive en esta región, no vive en este continente. Milei demostró que vive directamente en otra galaxia. En otra galaxia. Los recursos se reasignan. Entonces vienen los imbéciles y dicen, no, bueno, pero aumenta el desempleo. No, no aumentó el desempleo, no aumentó. No aumentó el desempleo. No cae el salario. Tampoco cayeron los salarios. Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. Digo, ¿algunos de ustedes están en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, si somos... Basta, porque ya no lo aguanto más. Y además porque hay información del último momento, ¿sí o no? ¿Nos vamos a Bolivia? No nos vamos a Bolivia, pero digo, vos tenés información, ¿no? Sí, ya ahora nos va a contar solamente Nico Munafuez de allá con mayor precisión, pero los 180 días de prisión los va a cumplir Cerimedo, no en la cárcel. Se las dieron. Sí, los 180 días de prisión va a ir a, digamos, por lo menos a la temporada hasta que el juicio comience, pero no va a ir a Chonchocoro, que era la cárcel. Bueno. A ver, lo tenemos ya a nuestro compañero, ¿eh? ¿Cómo estás? El invitado de la noche, con el que vamos a hablar de otros temas, pero vuelvo rápido a cerrar esta idea que empecé a gestar desde temprano, en realidad desde el inicio de la semana, pensando en todos ustedes, sobre la despedida de Milei. Obviamente que cuando vos empezás a querer despedirte comparándote con San Martín, de héroe incomprendido para su tiempo, tenés que también hacer un relato sobre los hechos. Y ojo con los trucos de guarismo, porque ahí también mintió con los números Milei. Con salarios usa el RIPTE, un indicador que la propia Secretaría de Trabajo aclara en su web que no puede ser tomado como medida de la evolución salarial. El dato real, el del INDEC, muestra otra cosa. Él dice los salarios crecieron. Hubo caída del 3,5% en el sector privado formal. Caída del 18,3% de, digamos, el sustento salarial en el sector público, desde noviembre del 2023 hasta hoy. Milei elige el dato que le conviene y descarta el que lo contradice, aunque salga del mismo organismo que él mismo está citando. Cuando le sirve, habla de inflación, obviamente, cero. Ahora empezaron con cero por la inflación mayorista. Y el tercer truco es el más fino. Dice que recibió una inflación del 211,4% y que la bajó al 31,5%. Una baja, dijo él, del 85%. Escuchamos estos números y repetidos por un montón de colegas. Ahora bien, el 211,4%, ese dato, es el dato de diciembre del 2023. El mismo mes en el que él devaluó el peso un 54% el día 12 de diciembre, 2 días después de asumir. El último mes limpio, el que no tiene su firma, tiene la firma de Massa, te voy a nombrar solo por esto, quédate tranquilo, fue noviembre.
160,3% daba la inflación en ese momento. Contra esa base real, la baja no es del 85, sino que es del 80. Ahí no te parece demasiado lo que haya mentido Milei. Pero en puntos, no bajó 180.